Bueno, tenemos comunicación telefónica con el doctor Espert. José Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. Marcelo Fernández, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte. Bueno, la verdad que me descolocó un poquito la persona con la que conversaba hoy, que me dijo, no, el año que viene va a ser mejor que este. Yo digo, bueno, como mínimo pensé que podía ser igual, pero mejor, no sé. ¿Cómo vamos a estar en el 2015, José Luis, con relación a este que se termina? ¿Marcelo, esa persona era empresario? No es empresario. No, porque el empresario naturalmente y con toda razón necesita ser optimista, porque el empresario vive asumiendo riesgos con nuevos proyectos, con cambios de línea de producción, incorporando personal. El empresario naturalmente es un emprendedor. Para tener algún ansia emprendedora tiene que tener alguna cuota de optimismo más allá de lo real a veces, ¿no? Pero bueno, yo le voy a plantear una visión lo más realista posible de lo que yo creo que va a ser el 2015. Yo no estoy ni para venderle a usted, a sus televidentes, ni optimismo infundado, ni pesimismo infundado, sino tratar de ser lo más realista posible. Y en algún lugar es fácil pensar el 2015 en el arranque, por lo menos, porque ¿cómo empieza 2015? Y de la misma manera que terminó 2014. ¿Cómo termina 2014? Siendo realistas, por lo tanto, ¿cómo miente el gobierno? ¿No? Uno tiene que aclarar siempre siendo realista. La economía está terminando con una caída peor de la que tuvo en promedio durante el año 2014, o sea, el final de 2014, en cuanto a la actividad económica, la situación es peor que el promedio del año, porque hoy la actividad económica está cayendo más de 4%, comparándola con el último trimestre de 2013, cuando en el año la caída no supera el 2%. O sea que la caída de la economía al final del año es más del doble de la caída que en promedio tuvo la actividad económica durante el año. Segundo tema, la tasa de inflación la estamos teniendo por lo menos 8 puntos arriba en este final del año comparado con el final de 2013. Pero es cierto que si uno analiza la tasa de inflación de hoy, está más baja que lo que va a dar en el año. El año de inflación va a ser 40%, pero anualizando la tasa de inflación de hoy, fruto de una política de endeudamiento público muy fuerte, está en no más de 25-26%. Esto no quiere decir que la inflación de 2015 vaya a ser 25%, seguramente va a ser mayor que 25%, pero si el gobierno se banca una recesión tan dura o peor que la de hoy, la tasa de inflación de 2015 puede ser inferior al 40%. Luego le diría, habrá que estar muy atento a la situación social en un año electoral, que va a estar cruzado por el siguiente dilema para mí, para la presidenta, que es, dado el callejón en el que se ha metido la presidenta con el cepo, la presidenta tiene dos opciones de hierro: o defiende las reservas y una baja brecha del dólar, o defiende la actividad económica. No puede defender la presidenta, habiéndose metido en este callejón sin salida que es el cepo, lamentablemente, defender las dos cosas. Si privilegia las reservas, como lo ha privilegiado en esta última parte del 2014, bajando la brecha, llevando alguna tranquilidad cambiaria, la consecuencia es lo que estamos viendo con la actividad económica, un derrumbe que no ocurre desde el año 2009 de la actividad económica, con fuerte destrucción de empleo y zozobra en los hogares acerca de cómo va a evolucionar en 2015. A la inversa, a mediados de año, cuando la economía, o mejor dicho, la presidenta privilegiaba que la economía no se le cayera como ahora, bueno, estábamos con mucha zozobra con el dólar, con brecha creciente, con dólar blue para arriba. Y esa va a ser la cruz del año 2015, así que vamos a tener que ver qué privilegia la presidenta durante el año 2015 y los zigzagueos que puede haber, porque hoy estamos viendo las consecuencias de que la presidenta en esta última parte del año ha privilegiado la estabilidad cambiaria y el no perder reservas, pero claro, se le cayó la actividad económica muy fuerte. En un año electoral no sé cuánto puede aguantar la presión de la presidenta, de toda su gente, para aflojar la clavija monetaria y fiscal y permitir un poco de aire en la actividad económica, pero ahí se le va a desbarrancar el dólar, digamos, ¿no? Así que me parece que José Luis, va a ser duro. El dólar y las reservas, más allá de que no afloje por el lado de la actividad y trate de defenderlas, van a tener, o me equivoco, usted me corrige si estoy equivocado, van a tener igualmente un cimbronazo por los pagos, ¿o no?
Mire, por más que, a ver, se lo voy a poner en términos muy exagerados, pero simplemente la exageración me va a servir para ejemplificar el problema. No es un pronóstico, simplemente tomo su pregunta y se le voy a contestar con un ejemplo exagerado. El agujero de caja que tiene el gobierno para el año que viene, incluyendo todos los pagos de deuda y todos los ingresos relativamente fáciles que puede tener el gobierno el año que viene, no baja de los 25.000 millones de dólares, más del 80% de las reservas. Supongamos que el gobierno decide, Banco Central, de los 30.000 millones de dólares que tenés de reservas, dame 25.000 para poder pagar mi agujero de caja. Uno dice, ¿cómo? Las reservas pasan de 30 menos 25 a 5.000. Bueno, en un primer round sí, pero si el gobierno quisiera recuperar los 25.000 de reservas que le sacó al Banco Central, coloca deuda pública por un monto equivalente a nivel interno y va a recuperar seguramente los 25.000 millones de dólares que perdió el Banco Central al prestárselos al gobierno para que el gobierno pague la deuda. Ahora, atájese la recesión que va a tener como consecuencia de colocar, en números redondos, 250.000 millones de pesos de deuda pública para compensar la pérdida de reservas. O sea, ¿lo puede hacer el gobierno? Sí. Ahora, como no creo que el gobierno se vaya a arriesgar a perder 25.000 millones de dólares, seguramente va a colocar mucha deuda pública. Que en algún lugar, su pregunta me sirve para volver sobre la encrucijada que yo le comenté antes que tiene Cristina, o dólar o reservas. Lo que el vehículo que es el que hace palpable el dilema dólar reserva su actividad económica, dólar reserva su actividad económica, es la colocación de deuda pública. Un gobierno que si no tiene acuerdo con los Outlaws no va a colocar nada de deuda pública, y todo parece indicar que el problema con los Outlaws va a continuar, o si se soluciona va a llegar ya muy entrado el año. El único instrumento de financiamiento que tiene el gobierno para esos 25.000 millones de dólares de agujero de caja que tiene es deuda pública interna. Así que cuanto más deuda pública interna coloque, menos zozobra va a tener con las reservas y con el dólar, pero va a tener una actividad económica derrumbándose el año que viene, y con el empleo cayendo también. José Luis nos ha planteado un panorama muy concreto, muy claro, por otra parte, como es habitual en su forma de explicar las cosas, y le agradezco no solo esta participación de hoy, sino estar siempre junto a nosotros durante todo el año, que termine bien y que empiece mejor, y le agradezco. Gracias. Una cosita para terminar, ¿sí? Para cerrar y contextuar un poco más la reflexión anterior. Lo que yo le comenté antes es en realidad el árbol, ¿no? El bosque es que Argentina vuelve a encontrarse, como se encontró tantas veces en el último medio siglo, por lo menos 4 veces antes, el fin del plan de inflación cero de Helvar, el fin de la tablita Martínez Dios, el fin del plan austral y el fin de la convertibilidad. Esta es la 5ª vez en medio siglo, una vez cada 10 años en promedio, que Argentina se encuentra en la encrucijada de tener que hacer algo fuerte para bajar el déficit fiscal, y si no se lo hace, usted se encuentra en esas situaciones de encrucijada, digamos. O sea, la encrucijada de corto plazo, o sea, el árbol del bosque, es esto yo le comentaba antes, la lección de hierro que tiene Cristina el año que viene es dólar y reservas versus actividad económica. Ahora, ese árbol está dentro de un bosque que lo contiene, que es superior, que Argentina otra vez, por 5ª vez en medio siglo, está en una situación donde en algún momento Argentina va a tener que hacer una corrección cambiaria muy fuerte y de tasa de interés para volver a recuperarse, para volver a crecer, porque en estos términos va a ser muy difícil hacer recuperar la economía. Ahora sí, le agradezco el llamado, sus saludos, se los retribuyo a usted, a su equipo y a toda su teleaudiencia. Gracias, José Luis, muy amable. Estamos en contacto. Adiós.